Presento a Ariel Misuraka, es arquitecto de UBA, especialista y magíster en Lógica y Técnica de la Forma, doctor en Arquitectura UBA, es director de la Maestría de Lógica y Técnica de la Forma, FADU UBA, profesor titular de Morfología General, Morfología Arquitectónica y Morfología Urbana de la FADU. Cátedra Misuraka, espacio Berti de la carrera de Arquitectura, profesor titular de Taller de la Forma 1, del Taller de Tesis 1 y Taller de Tesis 2 de la Maestría de Lógica y Técnica de la Forma. Fue secretario de Políticas de Diseño de la Universidad, secretario general de FADU y consejero por claustro de profesores de la FADU. Es coautor de varios libros y artículos. Es director y codirector de proyectos UBA-CIT y proyectos SI, investigador principal del Instituto de la Espacialidad Urbana. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en el país y en el extranjero. Integró comité organizativo de jornadas, seminarios, congresos y simposios nacionales e internacionales. Organizador y coautor de varias exposiciones de grado y de la maestría. Fue miembro de jurado en concursos de profesor titulares de morfología y dibujo de la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de Avellaneda. Es director de la tesis de maestría del arquitecto Nahuel Mandrini y arquitecto Federico Zavala, que defienden en el marco de este congreso. Fue director de tesis del magíster arquitecto Juan Manuel Matos, magíster artística plástico Sergio Vélez y la magíster arquitecta Lorena París Puente, todos con sobresaliente. Miembro fundador de ALEF. Bueno, buenas tardes. Estamos acá para presentar una parte de la tesis doctoral que justamente tiene que ver con las derivaciones que uno tiene cuando desarrolla investigaciones de este tipo y que se refieren justamente al replantearnos los sistemas de dibujo vigentes y qué cosas iban a afectar a lo largo de la investigación en la escala del urbano, ¿no? Entonces, vamos a partir de los sistemas tradicionales, tal cual los denominó Doberti por su sentido primordial, el dibujo organizativo, el dibujo objetual y el dibujo perceptual, que eran como, en el momento de la investigación, eran como los tres sistemas de dibujos vigentes, ¿no? Uno que trabaja sobre el desdoblamiento del objeto y la concentración métrica, el dibujo organizativo, el objetual, que trabaja sobre todo la unidad configurativa, y en lo urbano aparece el tema de la totalidad y la superposición de elementos, y el dibujo perceptual fundamentalmente con la presencia de los perceptos y la mirada subjetiva del sujeto incluido en el espacio perspectívico. Entonces, tres imágenes absolutamente alusivas y que de alguna manera tienen que ver con esta puesta en crisis de cómo representar las distintas escalas urbanas, sobre todo cuando uno está trabajando en la interpretación de geometrías urbanas. Aquí aparece una ilustración de Federico Gavina como representación del dibujo organizativo. Este dibujo de Eric Miralles, del mercado de Santa Catarina, donde uno puede observar que la necesidad de generar una autonomía de este tipo para poder visualizar el proyecto y que la morfología urbana que hace de contexto no lo tape, ¿no? Y en el dibujo perceptual sucede lo mismo con el dibujo de Dominique Perrault en la Universidad de las Mujeres de EWA, en Seúl, Corea. También esta necesidad de cuando hay una escala que se va un poquito más de lo arquitectónico, esta necesidad de tener estas perspectivas como vuelo de pájaro, con lo cual se pierde esta noción de el sujeto incluido en el espacio perspectívico para poder ver la obra de arquitectura y su entorno inmediato. En la tesis, y no me voy a explayar sobre esto, porque digamos, lo que nos trae hoy es justamente los sistemas de representación y de prefiguración. En la tesis quedó planteada 4 momentos o 4 escalas para abordar la problemática de la morfología urbana. La que yo denominé componente urbano, que es la escala de una manzana,
la de la organización urbana, que trabaja en un sector urbano con elementos empáticos o de similares características, armando organizaciones. El de la totalidad urbana, que hace la superposición de distintas organizaciones para tener de alguna manera una especie de estructura morfológica de lo que uno lee en la totalidad de un barrio o de una ciudad. Y una cuarta escala ya no creciente, que la denominé paradigma urbano y que tiene que ver con la detección de los elementos paradigmáticos de una ciudad que hacen visiblemente su caracterización morfológica y por lo tanto permiten dentro de esos desarrollos poder sumar diferentes ciudades con distintas caracterizaciones y poder compararlas. Entonces, la primera deriva, ¿no? La primera deriva que tuve con respecto a la investigación fue el desarrollo del dibujo contextual. Partiendo del desarrollo que había hecho Doberti, que está publicado en el Espacialidades del 2008, y aquí una apretadísima cita, salteando párrafos, pero que venía bien para entender por qué yo tomaba el camino de utilizar el EUR bidimensional como un primer desarrollo con sentido contextual aplicado a las escalas urbanas. Y dice así: no es fácil determinar íntegramente la noción de espacio que propone o sugiere el EUR. El EUR es el espacio unitario recíproco, ¿no? Porque en rigor dicha espacialidad se completa y modifica en el uso social, en la aprehensión y futura elaboración. Por una parte, contiene y asocia sitios o sectores diferenciados, y por otra parte, su ilimitación es abarcable, el infinito se convierte en observable. El sistema permite tener un foco, por eso se llama espacio unitario, en verdadera magnitud, en una escala predeterminada, y en el resto del dibujo uno puede localizar todo el contexto. Entonces, esto nos llevaba a trabajar ahora con una cuarta columna denominada dibujo contextual, porque el dibujo va a permitir la focalización con inclusión, entendiendo que en el espacio unitario va a estar la parte y en el resto del dibujo va a estar el todo, y esto va a generar dibujos que, aparte de proponer nuevas formas de ver lo urbano, también actúan como dibujo crítico y reflexivo en torno a qué es lo que puedo ver o qué es lo que enfoco y cuál es su contexto, ¿no? En esta imagen podemos ver un sector de la boca, en el plano de la izquierda de ustedes está en la escala normal, y en el de la derecha está el EUR, en donde entra mucho más contexto que lo que permite esa misma proporción de dibujo en la escala natural, ¿no? Y entonces sabemos que, como dice el nombre del sistema de dibujo, espacio unitario recíproco, trabaja con la noción de reciprocidad matemática, y el dibujo parte de entender que en dos ejes cartesianos aparece un centro, en este caso el dibujo de la izquierda, un cuadrado en el cual yo voy a ubicar el sector de porción de sector urbano que quiera tenerlo en verdadera magnitud, y en el cuadrado más grande, el que está a la derecha, aparece toda la contextualización que permite la reciprocidad. Obviamente que las formas irregulares del urbano hacen muy difícil trabajar con la fórmula de reciprocidad matemática, y entonces hace imposible que la irregularidad o la heterogeneidad de la morfología urbana eso se pueda realizar. Pero en su tesis de maestría, Mabel Pito-Trossoli desarrolló esa fórmula matemática de la reciprocidad la sintetizó en dos operaciones geométricas.
Esto hace que sea posible entonces no salirnos del dibujo y trabajar con las medidas de las escalas que sean pertinentes para poder ir desarrollando el dibujo en el propio dibujo sin una cuestión de calculadora. Entonces Mabel desarrollaba una operación sucesiva a la otra, una primera de inversión geométrica, a partir de entender que esa circunferencia que aparece en el dibujo superior está inscrita en el cuadrado en el cual se mantiene la verdadera magnitud, el espacio unitario, digamos, y entonces esa inversión hace que yo pueda cualquier medida exterior volcarla hacia el interior de la circunferencia y después por simetría geométrica encontrar el punto hacia afuera y que siempre va a estar en la unidad de medida de entre 1 y 2. Y eso me permite que cualquier medida exterior pueda ser volcada en el dibujo recíproco, ¿no? Entonces, ahí aparece el dibujo en donde la medida 2, 3, 4, 5 están volcadas y siempre se mantienen dentro del cuadrado de unidad 1 a 2, ¿no? Y entonces ahí todo el contexto que uno quiere tener lo puede lograr. Por supuesto que al costado aparece la tabla numérica aplicando la fórmula de la reciprocidad, pero la doble operación de inversión y de simetría permiten rápidamente establecer un montón de puntos. Una cuestión que debíamos obviamente clarificar es que esta operación de construcción se puede hacer hacia los 4 lados porque el sistema permite tener todo el contexto perimetral al centro unitario. De ahí que en la tesis fui desarrollando y el dibujo de arriba permite entender que el primer dibujo de la izquierda es un dibujo de un cruce de calles con 4 esquinas que están en negro. El segundo dibujo hay una ruptura escalar y hay 16 manzanas. Y el tercero vuelve a bajar la cantidad, a reducir la escala y hay 4 manzanas. En todos los casos, todo el entorno que uno quiera involucrar aparece presente y entonces en la tira de abajo aparece el proceso del espacio unitario, del espacio recíproco y de la reciprocidad del contexto que quiero ubicar en el dibujo en los 4 lados del cuadrado mayor. Y entonces ahí aparecen algunas ejemplificaciones como Valvanera, la línea de Avenida de Mayo, un sector del barrio de Palermo o de Retiro, ¿no? Para ver un poquito más la cuestión, hay algunos otros dibujos que fuimos realizando. También esto lo llevamos a la cátedra porque nos parecía interesante siempre estar en punta y tratar de investigar lo que desconocemos, ¿no? Porque de eso se trata la investigación, de investigar lo que todavía no es familiar. Entonces acá hay un dibujo del barrio de Belgrano y en el espacio unitario aparecen las barrancas de Belgrano y cierto contexto alrededor. Este otro dibujo que deja vacío el centro porque justamente es el dibujo de las manzanas atípicas de un barrio Villa Devoto, y entonces el centro, que son manzanas regulares, no aparece y solo aparecen mapeadas en blanco las calles, avenidas o ferrocarriles que cruzan el barrio y solo están mapeadas las manzanas irregulares, ¿no? Entonces este dibujo permite, a partir de ese 2D, casi como una axonométrica del euro 2D, uno podría empezar a dibujar, en este caso, la Avenida de Mayo. Arriba, en la parte superior, aquí está todo el dibujo completo. Aquí hay una selección siguiendo la Avenida de Mayo y por aquí hay solo una síntesis de una síntesis. Aquí aparecen solo todas las ubicaciones de la arquitectura con cúpulas, ¿no? En la tesis aparece este dibujo
que justamente desarrollado por mí, a partir del cual aparece esta lectura del barrio de Villa Devoto, que vieron anterior, está a propósito puesto, vieron con anterioridad la cantidad de manzanas irregulares y el dibujo haciendo una especie de parodia de lo que es el barrio, aparece con mayor regularidad porque justamente está enfocado en el espacio unitario todas las manzanas regulares con sus diagonales y sus medianas y la plaza mayor del barrio, y entonces la irregularidad queda en los contextos, ¿no? Pero esto siempre terminamos con escalas barriales, entonces el desafío fue tomar toda el área de Van Gogh, una ciudad bastante extensa que le cruza un río por el medio, y desarrollar básicamente en el espacio unitario el casco histórico y tomar todo el perímetro desarrollado. Aquí está todo el dibujo en borrador de todos los puntos localizados del perímetro de la Mancha, y obviamente que como entra todo el contexto, ahí aparece en 3 escalas de grises. El gris más claro es el río, el gris medio es el casco histórico que está enfocado en el espacio unitario, y todo su perímetro, toda el área metropolitana súper extensa. Entonces, para enfocar un dibujo donde el casco histórico está en esa escala, requeriría en escala verdadera, en escala 1 en 1, un dibujo tremendamente enorme, porque si retrocede un poquitito, el casco histórico es este puntito que está por aquí, que cuando cambia de escala, bueno, aparece aquí. La segunda deriva, y que tiene que ver con el tema de las escalas, de cómo poder representar diferentes escalas y cómo algunos dibujos pueden retroalimentar los 3 sistemas de dibujo tradicionales, es el que denominamos, y es como la segunda deriva, el metadibujo, ¿no? Marta Satonji, en el libro Juglares y Trovadores, Derivas Estéticas, publicado en el 2011, decía, somos sujetos de relato. Si no podemos contar ese algo no existe. Desde el sueño hasta la historia, lo humano permanece si podemos ponerle palabras y contar a partir de una construcción. Creer que fue así, que sucedió eso, y lo que decimos con eso es, de algún modo, la verdad. Entonces, a mí esta cita siempre me dio vuelta en la cabeza, esta cuestión de construir el relato, ¿no? He puesto en palabras de Marta Satonji. Si no contamos nuestro relato, no estamos... es como que no existimos. Nuestra historia es a partir del relato, ¿no? Entonces, el metadibujo, acá ensayando una definición, decimos que los metadibujos, como su definición lo dice, es una modalidad gráfica cuya representación es la construcción del dibujo después del dibujo. El dibujo después de la lectura, ¿no? ¿Qué más puedo decir, ¿no? Es ir más allá del dibujo origen, conformar una idea que requiere complementarse agregando una conceptualización mayor o una conceptualización crítica, ¿no? Como por ejemplo el dibujo que viene a continuación, que en realidad rompe con la estructura tradicional de la cuadrícula de un barrio, que por ejemplo tiene una cantidad enorme de manzanas irregulares, y la geometría de esas manzanas están ordenadas de lo más regular a lo más irregular, ¿no? Y armando un dibujo crítico. Este es del barrio de Villa Devoto, este metadibujo es del barrio de Palermo, y esta cuestión de tener un dibujo que da cuenta de el perfil urbano y la disgregación de la manzana, que en el casco histórico está muy agarrada a la línea municipal, y a medida que voy llegando a la avenida Libertador, cerca de aquí de la facultad, las manzanas se ponen
con edificios individuales, haciendo la ruptura de la continuidad de la línea municipal y por lo tanto eso coincide también con la densidad en altura, ¿no? Parte de un casco histórico bastante barrial de casas bajas y va increciendo hasta llegar a la densidad en altura total. O por ejemplo este otro dibujo que trabaja con la noción de vértices o esquinas. En mi tesis está denominado como vértices por una cuestión de nominar las geometrías urbanas por sus atributos. Y entonces aquí aparece este dibujo que es el compendio de un montón de esquinas y de un montón de situaciones a partir de dibujos perceptuales. Este otro que tiene que ver con entender que el territorio cuando tiene diferencias de nivel, como puede suceder, el caso por ejemplo de las barrancas de Belgrano, cómo esa serie de cortes pueden armar una lectura de cómo es el barrio geométricamente si la topografía cambia y las densidades van modificándose también, ¿no? En la tesis hay un dibujo que llevó muchas semanas de trabajo y que fue mapear la forma geométrica de las 10.000 manzanas aproximadamente 10.000 manzanas que tiene Buenos Aires, y el metadibujo, que es el dibujo más grande. En la lectura más pequeña es las manzanas por su forma tienen distintos colores en el mapa real, y en el metadibujo aparecen ordenadas las 10.000 manzanas por su forma geométrica, ¿no? Esta lectura esta metalectura se convirtió en una lectura crítica, porque Buenos Aires, como típica ciudad latinoamericana de cuadrícula, uno puede observar que solo las manzanas que están arriba en el cuadrado, que están arriba a la izquierda, las naranjas claras, esas son solo las manzanas cuadradas que tiene Buenos Aires. Todo el resto son trapezoidales, rectangulares, triangulares o de forma variada, ¿no? Entonces, este dibujo se vuelve un dibujo crítico en donde uno pone en crisis esa noción de cuadrícula que imaginada por Buenos Aires, ¿no? La tercera deriva y última que voy a presentar tiene que ver con los iconográficos, ¿no? Los iconográficos representan un concepto de manera sintética. El iconográfico es una imagen que sustituye el objeto mediante su significación. Aquí aparece la cuestión de la significación de lo que quiero sintetizar y entonces el gráfico, el icono, se vuelve puro concepto, ¿no? Entonces, de esta manera, por ejemplo, puede haber un dibujo como este que da cuenta de los cruces de calles, pero si cambiamos la escala y vamos, por ejemplo, a la comparativa que yo realicé en la tesis con Buenos Aires, Bangkok y Nueva York, uno puede ver la diferencia en la parte superior del dibujo, la diferencia geométrica de las manzanas, o lo que nosotros llamamos manzana, con el supuesto pulmón de manzana de Buenos Aires. En el otro extremo, el bloque, el urban block de Nueva York, y en el medio lo variado de la morfología que plantea Van Gogh, y por supuesto en el inferior, en la parte inferior del gráfico aparecen una síntesis de lo que sucede en las tres ciudades con respecto a las calles. Están las manzanas y el par inverso de las calles, ¿no? Y entonces ahí aparece esta noción de calle-calle en la ciudad de Buenos Aires, Tanon-Soy en Van Gogh, y la Avenue y la Street en Nueva York, ¿no? Siempre yo en la tesis lo aclaro que cuando hablo de Nueva York solo estoy hablando de la isla de Manhattan, ya que Nueva York la conforman 7 islas, pero tomé esa porción de territorio que era la que más relevada tenía, ¿no? Bueno, así los íconos
gráficos nos permiten trabajar la densidad o las líneas subterráneas, y había toda una hipótesis verificada en la investigación del sentido anular geométrico que predomina en Buenos Aires, el radial de Buenos Aires, el anular de Van Gogh y el lineal de Nueva York. Y estos iconos nos permitían trabajar un montón de categorías, el de manzanas, el de calles, el de cruces, el de parques, el de densidades, el de la relación de ciudad y del río. Las tres ciudades están a la vera del río, y esto nos permitía trabajar a partir de estos dibujos síntesis en una comparativa y viendo en qué momento se asemejan y en qué momento se diferencian, ¿no? Los iconos gráficos también me permitieron conceptualizar las geometrías urbanas, hacer una lectura de la geometría urbana de Buenos Aires y detectar al menos 7 categorías que intervienen en la complejidad geométrica, que no lo voy a desarrollar ahora. Ahí están los iconos, y que tienen que ver con la ciudad tradicional, la fundacional, los caminos reales, los epicentros radiales a partir de esos caminos, la perpendicularidad a los espejos de agua, un montón de lógicas geométricas que fueron influyendo en Buenos Aires para determinar su geometría actual, ¿no? Todo esto cierra en la tesis, entendiendo, y volviendo a la cita de Marta Satoshi, que todo acto proyectual tiene valor en la medida que yo puedo construir el relato de lo que estoy diciendo a través de los dibujos, ¿no? Y entonces esto coincidía con esta cita de Becky Cooper en el libro Mapping Manhattan, que dice: todos los mapas cuentan historias de sus mapmakers, historias sobre las circunstancias de su creación, historias sobre el uso previsto, son todos sesgados de alguna manera. Esto me daba la certeza de dos cuestiones, poniendo en comparativa lo que plantea Marta Satoshi con lo que plantea Becky Cooper, que toda historia merece ser relatada, ¿no? Y por otro lado, Becky Cooper dice: sí, cada acto es producto de la creación, por lo tanto es un acto proyectual en sí mismo, generar un mapa, pero entendiendo siempre que son sesgados, siempre van a ser sesgados, siempre van a tener a nivel comunicacional, un mapa puede contar algo que estoy diciendo sintéticamente, y está dejando de lado un montón de otras cosas. Entonces, ahora haciendo una secuencia escalar de dibujos, podría ser un dibujo de unas manzanas, entendiendo la relación entre el perímetro, como son los dibujos de la derecha, la pisada urbana, que es la densidad, los dibujos del centro, y hacia la izquierda en negro están las porosidades urbanas, que es otra de las categorías desarrolladas en la tesis. Entonces, este metadibujo de alguna manera pone en relación el valor que tiene la porosidad y la densidad urbana y su consecuente perímetro, ¿no? Ahora, si cambiamos la escala, todas esas líneas se van reduciendo. Entonces, aquí aparece un compendio de manzanas regulares y irregulares, y las líneas que estructuran de alguna manera la morfología de un barrio, por ejemplo, ¿no? Distinto es cuando yo lo tengo en los dibujos tradicionales, ¿no? En este caso en un dibujo organizativo, en donde uno puede trabajar a partir de ciertas codificaciones la lectura de intención de más densidad, menos densidad, geometrías, tipo de manzana, bueno, en fin, establecer un código de categorías y colores y realizarlo, ¿no? Si yo me excedo del barrio,
puedo trabajar en una estructura entendiendo la multiplicidad de cruces no ortogonales y manzanas atípicas que puede haber en un sector más importante de la ciudad, o trabajar con dibujos objetuales solamente con la organización de edificios de densidad alta, ¿no? Y esto permitiría mapear grandes extensiones por diferencia de color y de categorías. Y por último, cierro con este dibujo que es de toda la avenida General Paz y los tipos semánticos, bueno, desarrollados en la tesis doctoral por Liliana Giordano. Nosotros lo llevamos a la escala urbana, intentando ver qué pasaba con un mapa, tomando las tipologías semánticas desarrolladas por ella en su tesis doctoral y agregando, porque era importante para la escala esta de 14 kilómetros que está mapeado aquí, era ver los sentidos predominantes, ¿no? Siempre el color es el sentido predominante de la manzana que se mapeó. Entonces aparece toda la extensión de 14 kilómetros de la General Paz y los sentidos predominantes. Uno puede ver la diferencia, por ejemplo, entre norte y sur, entendiendo que el centro es la avenida de Rivadavia y para el sur los sentidos predominantes son unos y para el norte son otros. Y uno sacar conclusiones a partir de esas cuestiones. Entonces, digo, para cerrar, cuando es interesante porque, bueno, cuando vi el título del congreso dije, wow, hay muchas derivas en una investigación y es interesante, compartirlas con ustedes porque hace a que uno en la escala de la morfología urbana deba necesitar de nuevas herramientas y nuevas conceptualizaciones para poder abarcar diferentes escalas, ¿no? Muchas gracias.